Durante los próximos minutos vamos a estar estudiando algo que quizás parecerá sencillo, pero es algo bastante interesante. El título del tema es No pierdes nada con preguntar. Y como se acaba de leer en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 20, encontramos un suceso, una historia que quizás para muchos es conocida, para otros quizás es la primera vez que la escuchan, y es algo que le pasó a uno de los reyes de Israel, al rey Ezequías. Según lo que se acaba de leer, Ezequías enfermó. Tristemente, Ezequías desarrolló una enfermedad, unas llagas en su piel, estas llagas tipo lepra empezaron a desarrollarse en su cuerpo, él fue empeorando, y llegó al punto donde ya no había respuesta o no había una alternativa más para su salud. Y recibe, y yo esta es la perspectiva que siempre me he enfocado. Me imagino que Ezequías, siendo un hijo de Dios, como todos nosotros, debió quizás orar, debió quizás pedirle al Señor sanidad, debió pedirle a Dios que hiciera milagros. Sin embargo, la Biblia nos menciona que en un momento determinado, en este proceso de espera, el profeta, el varón de Dios, Isaías, llega a la casa de Ezequías a darle una noticia. Y yo no sé ustedes si en algún momento han esperado algo positivo de alguien que ustedes saben que es un varón de Dios, que es alguien cristiano, que es alguien que sigue y obedece a nuestro Creador. Y él esperaba, me imagino, que Isaías le dijera, mira, Dios te va a sanar, Dios va a hacer un milagro. Pero la historia nos dice que cuando Isaías llega a visitar a Ezequías, Isaías fue al punto, Isaías fue directo. Y lo que le dice es, prepara tu casa que te vas a morir. Sí, ese es el marco con lo que vamos a presentar y vamos a introducirnos en los próximos minutos. En primer lugar, queridos amigos y hermanos, quisiera mencionarles lo siguiente. Durante esta semana estaba leyendo un párrafo de un libro y había una frase en ese párrafo que me impactó. La frase decía que el ser humano no sabrá que es Jesús quien necesita hasta que sepa que es Jesús todo lo que tiene. Repito, el ser humano no sabrá que es Jesús todo lo que necesita hasta que sepa o se dé cuenta que es Jesús todo lo que tiene. Y el autor de este pensamiento, lo que quería decir con este pensamiento es que como seres humanos a veces recurrimos a Jesús, recurrimos a Dios cuando todas las cosas han fracasado. Cuando la última alternativa, el plan Z del abecedario, es Dios. Y es triste. ¿Por qué razón? Porque como seres humanos Dios debería ser la prioridad, Dios debería ser el primer método o el primer recurso al que deberíamos de seguir o al que deberíamos de buscar cuando estamos en una situación difícil. Quiero mencionar que hemos llegado a una época en nuestra vida, en nuestro ambiente, en esta sociedad que nos encontramos, donde cuando una pareja, cuando un matrimonio está teniendo problemas, prefiere ir al banco de un juez, a una corte, en vez de ir al trono de la gracia donde está Dios. Hemos llegado a una época donde los seres humanos, cuando tienen problemas emocionales, problemas personales, prefieren sentarse en un sofá, en una silla de un consejero, de un psicólogo, en vez de ir a los pies de Jesús. Hemos llegado a un punto en nuestra sociedad, en nuestro ambiente, en nuestra época, donde el ser humano prefiere llamar a un amigo, prefiere llamar a un familiar, prefiere llamar a cualquier persona para contarle sus problemas, en vez de llamar y orar y confiar en nuestro Dios, que Él no nos abandona. Por lo tanto, el énfasis de esta ocasión, el énfasis que yo quiero mencionar en este momento es, tenemos que buscar a Jesús, tenemos que buscar a Dios en primer lugar. Reitero, los seres humanos fallamos, somos imperfectos. Yo soy pastor y yo como pastor fallo porque soy humano. Así que los hermanos de la iglesia pueden fallar, los vecinos, los familiares pueden fallar. Pero mi querido amigo, te puedo garantizar en el nombre de Jesús que Jesús no te va a fallar. La Biblia no miente. La Biblia es clara cuando dice que todo lo que pidiésemos creyendo, Jesús lo va a dar. Dios lo va a conceder. Por lo tanto, Él es nuestro único recurso. Tiene que ser el primer recurso y único recurso, porque una vez tú entregas tu fe, tú entregas tu energía, tú entregas tus problemas a los pies de Jesús, Jesús va a abrir las puertas y poco a poco se van a ir dando las otras situaciones. Dios le va a dar la sabiduría a los médicos si tú estás enfermo para que encuentren lo que tú tienes. Jesús va a abrir los recursos
para que si tienes problemas económicos y no tienes cómo pagar la renta, no tienes cómo pagar para la escuela de tus hijos, si no tienes cómo pagar la renta, Dios va a dar los medios para que tú puedas salir adelante. Pero es tan sencillo como poner a Jesús en primer lugar. Ahora, usted me va a decir, pastor, ¿pero qué tiene que ver esto con la situación de Ezequías? Al contrario, Ezequías quizás confió en Dios, pero de nada le sirvió, porque aunque haya confiado en Dios, Dios le mandó una mala noticia, y la noticia es que se iba a morir. Y hasta cierto punto es cierto, y valga la redundancia, ¿sí? No fue una buena noticia la que le trajo Isaías a Ezequías, pero quiero mencionar tres puntos que para mí son bien importantes en esta historia y quiero que me vayan acompañando uno por uno. El primer punto es que quien fue a darle la noticia a Ezequías que se iba a morir fue uno de los profetas más grandes de la Biblia. No fue cualquier persona, no fue el vecino de al lado, no fue un familiar, no fue un miembro de iglesia. La Biblia dice que quien fue a darle la noticia a Ezequías que se iba a morir fue el profeta Isaías. Ahora, usted va a decir, pastor, ¿pero qué tiene que ver con esto? Si era un profeta de Dios, eso significa que era un mensaje directo de Dios. Y cuando digo que es un mensaje directo de Dios, es que esa era la voluntad de Dios. Y la primera lección que quiero que aprendamos de la historia de Ezequías es que, y quiero que por favor, si están anotando, que lo anoten, si no, que lo memoricen. Tu oración, mi oración, puede cambiar la voluntad de Dios. Sí, escucharon bien. Nuestras oraciones pueden cambiar la voluntad de Dios. El mensaje, la decisión, la voluntad de Dios era que Ezequías muriera. Y Ezequías podía haber dicho, ¿sabes qué? Ya Dios lo dijo, así que si Dios lo dijo, ya no hay nada que hacer, me tengo que preparar, ya es la voluntad de Dios. Pero Ezequías decidió insistir. Sí, él no perdía nada con preguntar, él no perdía nada con probar, él no perdía nada con probar. Él sabía que tenía un Dios verdadero, un Dios que sobre todas las cosas es amor. Y aunque su voluntad era una cosa, por amor a Ezequías, Ezequías sabía que Dios podía cambiar de opinión. Si escucharon bien, Dios es tan amante, es tan amoroso, tan misericordioso, que por amor a nosotros, Él puede cambiar de opinión. En la Biblia tenemos varios ejemplos y por cuestiones de tiempo voy a mencionar los más conocidos y los más quizás breves para que tengan una idea. Si no me creen, no, el pastor Morán está equivocado, ¿cómo Dios va a cambiar su voluntad por mí? Dios no miente, Dios no se equivoca, si Dios dijo algo, eso se tiene que cumplir. En la Biblia hay ejemplos de momentos cuando Dios cambió de opinión por amor. Sí, lo escucharon bien. Voy a mencionar el primero. En el libro de Éxodo nos dice que en un momento, cuando Moisés asciende a un monte a recibir las tablas de la ley, se tardó. Mientras estaba en ese proceso de recibir los 10 mandamientos, está en ese monte, en esa montaña, se tarda, y el pueblo de Israel se desespera. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel le pidió a Aarón que les hiciera un becerro, empezaron a hacer ese becerro y empezaron a adorarlo. Y fue una situación bien vergonzosa porque a ese becerro, que era un instrumento que no tenía ningún valor, comenzaron a darle las gracias y a honrarlo porque decían, este fue el que nos sacó de la esclavitud de Egipto. Y la Biblia nos dice que esto le molestó mucho a Dios. Esto enfureció a Dios porque estaba viendo un pueblo malagradecido, un pueblo rebelde, un pueblo pecador, idólatra. Y Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Voy a matarlos a todos, voy a destruirlos a todos. Pero la Biblia dice de que en ese momento, cuando Dios tiene ya establecido que va a destruir al pueblo de Israel, Moisés le dice a Dios, no lo hagas. Y la Biblia dice que Moisés intercede por Israel para que Dios les perdone, para que Dios les dé una segunda oportunidad. Y lo increíble de la historia es que Dios, por la intercesión de Moisés, perdona la vida del pueblo. Sí, ya Dios lo tenía establecido, pero por amor, Dios prefirió cambiar de opinión. Otro ejemplo que quisiera mencionarles es un ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento. Si ustedes recordarán, tiene que ver con el primer milagro que hizo Jesús. El primer milagro que hizo Jesús fue en las bodas del Cana. Y cuando Jesús está en estas bodas, la Biblia nos dice que empezó a faltar el vino, empezó a escasearse el vino. Y la mamá de Jesús se acerca donde Jesús y le dice, Jesús, estamos quedándonos sin vino. La respuesta de Jesús es interesante porque la Biblia dice que la respuesta de Jesús, en otras palabras, en palabras modernas, fue
¿Y qué tú quieres que yo haga? Esa fue la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, mujer, no me ha llegado mi hora todavía. Sin embargo, la fe de María, la mamá de Jesús, fue que se fue donde los sirvientes, donde los criados de la boda, y les dice, hagan exactamente lo que les diga. Sí, María sabía que su hijo, que era Jesús, tenía el amor para ayudar y por lo tanto él iba a cambiar de opinión, y aunque había dicho que eso no era su momento para hacer el milagro, al final cambió de opinión y ustedes conocen la historia, multiplicó, produjo el vino y hizo ese gran milagro en estas bodas. Sí, Dios puede cambiar de opinión por amor a sus hijos. También tenemos el ejemplo de Nínive. Nínive fue una ciudad en el Antiguo Testamento que estaba profetizada para ser destruida. Sí, inclusive el libro de Nahum nos habla, hay varios capítulos que nos mencionan acerca de la destrucción de Nínive. Sin embargo, para los que conocen la historia, Dios envió a Jonás. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Para que le predicara, para que anunciara la destrucción de Nínive. Y la Biblia dice que cuando Nínive escucha el sermón de Jonás, la apelación de Jonás, cambian de opinión, hacen ayuno, se arrepienten, y aunque ya estaba profetizado que Nínive iba a ser destruida, al ver el cambio, al ver el ayuno de sus hijos, Dios cambió de opinión y los perdonó, no los destruyó. Por eso es que la Biblia menciona en el Nuevo Testamento la historia de la viuda y el juez injusto. Esta viuda quería que el juez le hiciera este favor, pero el juez no quería hacérselo. Pero la Biblia dice que la viuda insistió, y este juez al final le hizo el favor, no tan siquiera porque quería hacerlo, sino para que ya la viuda lo dejara tranquilo. Y sí, mi querido amigo, mi querido hermano que me estás escuchando, tu oración, si tú tienes fe, puede cambiar la voluntad de Dios, el plan de Dios. Por lo tanto, no te des por vencido. Yo no sé si en este momento le estoy hablando a alguien que está desahuciado por alguna enfermedad y está pensando de que, bueno, es la voluntad de Dios, por lo tanto no hay nada más que yo pueda hacer. Confía en tu Creador, ora a Dios, que la Biblia nos da evidencia que por amor Dios puede cambiar su opinión con respecto a tu vida. Lo segundo que quiero mencionar, y esto me parece también bien interesante, y voy a pedirle a David a ver si por favor me puede volver a leer los versículos 1 al 3. Bueno, vamos a leer preferiblemente el versículo 2 y 3 de la historia. Ahí mismo en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos 2 y 3. Vamos a analizar algo que me llama la atención en estos dos versículos. Sí, nos dice así. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Quiero mencionar de estos dos versículos. Lo primero que quiero recalcar de estos dos versículos, y vamos a la escena. Quiero que por favor, yo no sé si a ustedes les gusta usar la imaginación cuando están leyendo las historias bíblicas, pero esto es bien impresionante. Está Ezequías, le acaban de dar una mala noticia, le acaban de decir que se va a morir. Al frente de él tiene a Isaías, al varón de Dios, a un varón que hacía milagros, que era muy respetado en la ciudad, que era el profeta de los profetas. Ezequías podía haberle dicho a Isaías, Isaías, ora por mí. Sí, tú eres el pastor, tú eres el profeta, tú eres el varón de Dios, tú eres el que tiene una conexión directa con el cielo. Ora por mí. Pero ¿saben qué me llama la atención? Que Ezequías, en vez de pedirle a Isaías que orara por él, Ezequías mismo oró por sí mismo. Sí, él sabía que el que necesitaba orar en ese momento era él mismo. Y quiero mencionar esto, y por favor no quiero que me malinterpreten, por favor no quiero malos entendidos, y no quiero que digan, mira, el pastor Morán está en contra de que oremos los unos por los otros. No estoy diciendo eso. Al contrario, yo soy de los que piensa que la oración intercesora es maravillosa. A mí me encanta cuando los hermanos me llaman y me dicen, pastor, ora por mí. Cuando los hermanos se paran al frente de la iglesia y dicen, por favor, hermanos, oren por mí. Sin embargo, quiero explicar esto y quiero usar una alegoría de electricidad. Esa no es mi área, pero creo que también de esto David Lizardo sabe más que yo, así que, pero algo que me llama la atención de la oración intercesora es que para mí la oración intercesora es como una extensión eléctrica. Esa extensión lo que hace es que usted, me imagino que conoce lo que es una extensión, estas extensiones eléctricas donde si tu cable no llega hasta donde tú quieres que llegue,
tú le colocas una extensión y esa extensión hace que llegue hasta el lugar donde tú quieres que llegue. Esa es la oración intercesora. Cuando usted le dice al pastor, pastor, ore por mí, la oración del pastor, la oración de la iglesia es esa extensión. Sin embargo, la electricidad es tu oración. Es lo que tú le digas a Dios. Es cuando tú abres tu corazón, tu mente a tu creador y dejas que Dios te escuche. Sí, mi querido amigo y hermano, no dejes que nadie te quite tu bendición. Ezequías podía haberle dicho a Isaías, Isaías, tú eres el varón de Dios, tú hablas directamente con Dios, intercede por mí. Pero Ezequías dice que se fue a un lado, oró, lloró y le rogó a Dios por su milagro. Sí, mi querido que me estás escuchando en esta hora, yo te invito a que tú seas el que pida a Dios por ese milagro. Hay personas que, y lo digo ahora que estoy trabajando acá como pastor en esta área, hay muchos hermanitos que me llaman y me dicen, pastor, ore por mí. Pasa una semana, 2 semanas y le digo, hermano, ¿cómo están las cosas? Y me dice, no, pastor, yo estoy tranquilo porque yo sé que usted está orando por mí. Reitero, la oración de los hijos de Dios, Dios las escucha, pero el primero que se beneficia al orar por una necesidad eres tú mismo. No dejes que nadie te quite esa bendición. ¿Saben? Cuando yo estaba en la escuela, recuerdo que estaba en 6º grado para ese momento, había una muchachita, había una niña que me gustaba en el salón, ahí en el salón de clase. Y me gustaba la niña, pero yo era bastante tímido, era una persona que, bueno, era un niño en ese momento y me gustaba, pero jamás le iba a hablar. Pero yo tenía un amiguito que era bien extrovertido. Y ese amigo, me recuerdo que le gustaba hablar con las personas, hablaba con todos. Así que me le acerqué y le digo, mira, ¿será que puedes hablar con fulana de tal? Y comienza a decirle cosas bonitas que mando a decir yo. Así que mi amigo aceptó y fue a hablar con esta niña y empezó a decirle que tenía los ojos bonitos, que yo decía que tenía una linda sonrisa, que yo decía que era una linda niña y un montón de cosas. Pero ¿saben lo interesante? Es que después de 3 meses de mi amigo estarle diciendo todas esas cosas, mi amigo se quedó con la niña. Sí, él, al final la niña y él se enamoraron, sé que éramos niños, pero a ella le gustó lo que mi amigo le decía, por lo tanto se quedó con mi amigo. Y yo me quedé sin nada. ¿Por qué? Porque no hice mi parte. Sí, mi querido amigo, mi hermano, es lo mismo en la oración. En la oración tú tienes que hacer tu parte. Ora, ora, ora. Yo no sé si aquí le estoy hablando a una hermana que está orando o un hermano que está orando para que sus hijos vuelvan a la iglesia. Puede que tengas 5, 10, 15 años orando. No dejes de orar. Tu oración es poderosa. La oración de un padre por un hijo, Dios la escucha. Y quizás no será en el tiempo que tú esperas, pero en el tiempo de Dios, Dios se va a manifestar y va a hacer milagros. La última parte que quiero recalcar en este tema, y me gustaría que me acompañen también a la Biblia, y voy a invitar nuevamente a David a ver si me puede leer este último versículo. El versículo 3 nuevamente, pero ahora vamos a enfatizar las palabras que dijo Ezequías a Dios. Esa es la tercera parte que quiero enfatizar. Segunda de Reyes, capítulo 20, pero ahora solamente el versículo 3. Dice así: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Qué es lo tercero que quiero mencionar? Cuando Ezequías ora, utiliza un método que no es común en la oración de los seres humanos. Cuando el ser humano está a punto de morir, y esta parte quiero enfatizarlo porque mi área también es psicología clínica. Como psicólogo clínico, en la parte de duelo, se ha descubierto que cuando a una persona le dan una mala noticia, una noticia de un cáncer terminal, de una enfermedad terminal, lo primero que llega a su mente son las cosas malas que la persona ha hecho. Sí, empieza uno a decir, pero yo soy tan pecador, ¿será que Dios me va a perdonar? Y empieza a pedir perdón por todas las cosas malas que ha hecho. En el caso de Ezequías, lo interesante de esa oración que acaba de leer David es que su oración no se enfocó en las cosas negativas que había hecho, se enfocó en las cosas positivas. Comenzó a decir todas las cosas que él había hecho y por las cuales él era merecedor de que Dios hiciera el milagro. Sí, es raro cuando uno está en un momento de susto, en un momento de preocupación. Uno se acuerda de las cosas malas nada más. El que les está hablando, como mencionó David, yo estudié allá en Puerto Rico, viví en el área de Collores y recuerdo que en una ocasión estaba lloviendo
y antes de llegar a Collores hay una curva y agarré esa curva un poquito a velocidad, más rápido de lo que debía haber agarrado, más estaba lloviendo y el carro comenzó a dar vueltas, creo que dio 3 vueltas mientras yo estaba ahí corriendo, mientras iba en esa carretera. Y lo único que me recuerdo que en esas 3 vueltas, que fueron segundos, pero para mí fueron horas en la mente, me enfoqué en pedirle a Dios perdón por mis pecados y empecé a decirle, Señor, si en algo te he ofendido, perdóname. Y empecé a confesar todos mis errores. ¿Por qué? Porque sabía que estaba a punto de morir. Ezequías no. Ezequías comenzó a decirle, Señor, yo soy digno de que tú escuches mi oración. Y usted me va a decir, pastor, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Y con esto quiero ya ir cerrando el tema. Amigos que me estás escuchando, a veces el ser humano va a ser bien difícil que pida cosas si tú no has hecho nada para ganar lo que estás pidiendo. Sí, el ser humano es experto pidiendo. Pero yo quiero que hagas esta comparación. Si tú tienes un mejor amigo y tú te lo encuentras y comienza este mejor amigo a decirte, quiero que me des $5, quiero que me regales tu camisa, me gusta ese pantalón que andas, también regálamelo. Ah, y de paso, fíjate que no he pagado la renta, dame $1,500. Y comienza a pedir. Como que tú dices, pero ¿qué pasó acá? Esta no es una verdadera amistad. Esto no es honesto. En la relación del ser humano con Dios es lo mismo. A veces somos expertos pidiéndole a Dios, pero de nosotros no hemos hecho nada para favorecer la gracia de Dios. Por lo tanto, yo no sé si ahora mismo le estoy hablando a alguien que todavía no ha entregado su vida a Jesús, pero si tú quieres que Dios haga milagros por ti, también tú pon de tu parte, entrega tu vida a Jesús, haz las cosas bien. Las iglesias, escuchen esto, lo está diciendo un pastor adventista, las iglesias no salvan, quien salva es Cristo Jesús. Por lo tanto, esto no es cuestión de religión, esto es cuestión de que tú tengas una relación íntima con tu Dios, es una relación íntima con tu Creador. Es Dios en quien tenemos que confiar. No tienes por qué estar buscando en otros lados. Hace 3 meses atrás, unos familiares también de allá de Puerto Rico, David los conoce, Cookie Bartolomé, vino acá al estado de la Florida. Así que salí de Maryland para la Florida para irla a ver. Y recuerdo de que ese día antes de salir de aquí de Maryland a la Florida, que son 14 horas manejando, tenía que hacer muchas cosas. Y esas cosas que tenía que hacer implicaba ir por lo menos a 5 lugares diferentes. Tenía que ir al banco, tenía que ir a cambiarle las llantas del carro, tenía que ir a comprar comida, tenía que ir a revelar unas fotografías, tenía que hacer un montón de cosas. E hice una lista de 5 lugares donde iba a ir, pero comencé a notar que en esos 5 lugares donde yo iba a ir, me iba a consumir de tiempo mínimo 5 o 6 horas, 1 hora en cada lugar, yendo de un lado a otro. Pero en eso me acordé de algo, y no quiero hacerle propaganda a esta tienda, por favor, no quiero que piensen en eso, esto es solo para poner un ejemplo. Yo puedo hacer esas 5 cosas yendo a un solo lugar. Y fui a ese lugar y en menos de 1 hora hice las 5 cosas sin tener que perder tiempo y esfuerzo. Dios es lo mismo. No pierdas tu tiempo buscando otras opciones. No dejes a Dios como la última opción. Al contrario, deja a Dios como tu primera opción. Y yo te garantizo en el nombre de Jesús que los milagros los comenzarás a notar. Concluyo con esto y por favor quiero que lo analicen. Ser cristiano no te garantiza de que no te vas a enfermar, pero sí te garantiza que a tu lado tienes al médico de los médicos. Ser cristiano no te garantiza que no vas a tener problemas económicos, pero sí te garantiza que cuando lleguen los problemas económicos tendrás a un Dios que lo va a proveer todo. Ser cristiano no te garantiza que no te vas a morir, pero sí te garantiza la vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, busquemos de Jesús, hagamos de Jesús nuestro mejor amigo y sobre todo nuestra única opción cuando vengan los problemas. Que Dios les bendiga y gracias por su tiempo.